Buenos días, queridos hermanos. Espero en Dios que se encuentren bien y que tengan la paz del Señor con ustedes aún en medio de estas dificultades. Hoy tenemos un mensaje muy especial y el mensaje de hoy va a estar basado en el Evangelio según San Juan. Y voy a leerlo, Evangelio según San Juan, del capítulo 10, del 1 al 15. Dice así: Entonces Jesús dijo: les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida a las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz. Las saca del redil y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él porque desconocen su voz. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que quería decir. Jesús volvió a decirles: esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, y el que por mí entre se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solo para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las disparce en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre. Así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. Es palabra de Dios. Si pusimos mucha atención en la lectura, bueno, ahora como está en grabación en YouTube, usted puede regresarle para atrás y ponerle más atención al Evangelio de hoy. Vimos que Jesús da una alegoría. Una alegoría es como una corta historia donde salen personajes. Y esta alegoría Jesús va a usar cuatro personajes, 3 personajes y una puerta. Entonces, Jesús primero menciona a un ladrón o un salteador, también menciona a un buen pastor y también menciona a las ovejas. Entonces en esta escena el Señor va a mostrar a un ladrón, a un buen pastor y también a las ovejas. Y también menciona una puerta, que es el elemento que acompaña la alegoría. Entonces el propósito de esta alegoría, de este lenguaje figurado como también se conoce, es poder sacar aplicaciones espirituales o que nosotros podamos poner en práctica. Entonces Jesús da este lenguaje figurado para que los que le escucharon puedan sacar de ahí enseñanzas. Entonces hoy tenemos unas enseñanzas basadas en el Evangelio de hoy. Entonces vimos que tenemos esos personajes. Entonces lo primero que aprendemos de esta lección que Jesús nos da es que el ladrón y el asalariado son el primer personaje que vimos. Entonces vamos a ver al ladrón, al buen pastor y las ovejas, y a Jesús como la puerta, o la puerta para la salvación. Entonces el primer personaje, vamos a ver dónde nos colocamos. Usted cuando mencione donde corresponde a las ovejas, usted pone atención porque es para usted. Y donde mencione lo que toca para los asalariados o los ladrones, entonces ya van a estar para ellos y también va a haber para mí. Entonces ahora el Señor nos va a hablar a cada uno, a ustedes, a mí y también a los demás. Entonces hoy hay palabra de Dios para todos. Entonces primero veamos las características de un ladrón. Primero lo que dice el Señor es de que en el verso 1 dice: entonces Jesús dijo, les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido. Es decir, si no entra por la puerta del redil, va a ser un ladrón. Enseña que va a entrar por atrás o por otro lado, va a esperar cuando no hay nadie cuidando. Pero el Señor dice que el ladrón no va a entrar por la puerta, va a entrar por otro lado. Entonces
Antes de que continuar, déjenme darle una pequeña introducción a este mensaje para que puedan entenderle bien. El pueblo de Israel, usualmente ellos tenían como vocación el pastorear ovejas. Muchos de ustedes van a saber qué son ovejas o los como cabras, los chivos que le llaman también. Entonces, el pueblo de Israel se dedicaba mucho a esta vocación. Entonces, en el tiempo de Jesús había muchas gentes, muchos padres de familia que tenían sus ovejas y las sacaban a pastorear, las llevaban a pastorear a los ríos a tomar agua, a los verdes pastos. Entonces la gente podía entender esto. Entonces quiero que ustedes entiendan esto y que se imaginen un rebaño, y nosotros como iglesia, Señor, somos ese rebaño de ovejas y un pastor que las cuida. Pero en medio de todo eso también hay un ladrón, como él dice, o un asaltador, o también le llama a Jesús un asalariado. Entonces, lo primero que aprendemos aquí es de que el ladrón o el asalariado, la enseñanza para nosotros es que el ladrón y el asalariado no predican el evangelio verdadero. Cuando se refiere a puerta, aquí el Señor se refiere al evangelio del Señor, el evangelio que recibimos. Entonces, el Señor dice, el ladrón o el asalariado que predica, no predica la verdad, no predica el evangelio del Señor, ¿sí? No predica. ¿Por qué? Porque no es un pastor verdadero, no es alguien que está en verdad como vocación, sino que él está ahí por el salario, por otras cosas. Entonces, lo primero que vamos a ver es de que ese tal pastor o ese que se hace pasar por pastor no es un pastor verdadero. Entonces, él no predica el evangelio verdadero. Entonces, tenemos que tener cuidado de eso. También lo que aprendemos aquí es de que solo quiere destruir, el ladrón solo quiere destruir. Vemos el verso 10, dice, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Ese es su trabajo. El ladrón va a llegar al rebaño y lo que va a querer es robarse una ovejita o robarse las que pueda, y porque quiere destruir el rebaño. Como no es de él, va a hacer lo que quiera con el rebaño. Entonces él solo quiere destruir. Por eso dice el verso 10, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Entonces tenemos que tener cuidado con los que predican, con los que debemos predicar, si está predicando el verdadero evangelio, si está usando la palabra del Señor. Entonces eso es lo primero que vemos. Lo segundo que vemos es de que busca sus propios intereses. El asalariado, el que está encargado de una iglesia o de alguna congregación, el que está por salario, él solo está por sus propios intereses. ¿Sí? El verso 12 y 13 dice, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor, y porque las ovejas no son suyas, y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Eso es bien importante, y voy a volver otra vuelta a la escena que le decía de las ovejas. Es de que en el pueblo de Israel, en este tiempo, cuando Jesús estaba dando esta alegoría, había muchos que trabajaban en el Sanedrín. El Sanedrín era el concilio de la corte de Israel, podemos decir la corte suprema de ahora, en ese tiempo. Los que trabajaban en el templo, los ricachones, como podemos decir. Entonces estos ricos y los que trabajaban en el templo y los que trabajaban en las cortes de Israel, ellos tenían pastores, ellos tenían sus rebaños y pagaban a ciertas personas para que fueran a pastorear sus rebaños. Y lo interesante es de aquí que ellos pagaban a estos pastores, y ellos como asalariados iban a los rebaños y cuidaban las ovejas. Como un trabajo, no como una vocación, no como dueños de ellas. Entonces, como ellos estaban recibiendo un salario, cuando venía un lobo o un león o alguien que se lo quería comer o quería robar, ellos salían huyendo. Prefiero que se coma unas cuantas ovejas que no que me haga daño a mí. Entonces dice que salían huyendo. ¿Por qué? Porque no son de ellas. Pero cuando aquellos que tenían sus propias ovejitas, aquellos que tenían sus propios rebaños, los que eran dueños de ellos, cuando venía un lobo o cuando venía un león, ellos salían y las defendían y se atacaban con los osos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del rey David. Antes de que el rey David fuera a llegar a ser el rey de Israel, él antes era un pastor de ovejas. Su padre tenía muchas ovejas. Entonces la Biblia nos dice que David se peleaba con los osos, mataba a los osos,
¿sí? Luchaba por las ovejas, él defendía las ovejas de su padre, él defendía las ovejas. ¿Por qué? Porque eran de él. Pero Jesús nos dice que aquel que trabaja en la obra del Señor, el que trabaja en la iglesia, solo por un salario, no le va a importar la congregación, no le van a importar las ovejas. ¿Por qué? Porque no son de él no está por vocación, él está por un salario. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Ahora, entonces, veamos quién sí es un verdadero pastor. ¿Quién es aquel que cuida? ¿Quién es? Primero tenemos que entender que el buen pastor por excelencia es Jesucristo. Nosotros como hombres tratamos la manera de ser buenos pastores, pero Jesucristo es el perfecto pastor. Él es el verdadero pastor. Nosotros seguimos el ejemplo de Él para pastorear la congregación del Señor. Entonces, primero el buen pastor predica el Evangelio de Cristo. Predica el Evangelio verdadero. Sí, usted tiene que reconocer al buen pastor, tiene que hacer diferencia entre el ladrón o el asalariado o el salteador con el pastor de a de veras. Y lo primero que tiene que hacer usted es ver si predica el Evangelio verdadero. Dice el verso 2 y 3, pero el que entra por la puerta, es decir, el Evangelio, el que predica desde el Evangelio, el que se para en la Biblia y predica el Evangelio, le predica la palabra al Señor, él, el pastor, cuida de las ovejas. Y el portero le abre la puerta. ¿Por qué? Porque es el pastor. Entonces nosotros tenemos que tener eso pendiente. Cuando nosotros vemos algún predicador en la televisión o donde sea que lo vean o en la radio, usted tiene que ver si está predicando el Evangelio del Señor, si está predicando la justicia. Porque hay muchos que predican, pero predican a su conveniencia. Agarran partes de la Biblia para predicar a favor de ellos o sacar algo de ventaja, porque son asalariados, ¿sí? Ellos no predican el Evangelio, no predican la justicia, no predican el amor, no predican que el Señor ama incondicional a las personas, no predican de la salvación, no predican de esto. ¿Por qué? Porque son asalariados, ¿sí? El buen pastor predica la palabra del Señor. Mucha gente tiene llenas las iglesias. ¿Por qué? Porque predican solo motivación. No predican la palabra del Señor, ¿sí? Pero el buen pastor predica la palabra del Señor, le da buena comida a su congregación. Número 2, también aquí podemos aprender que el buen pastor conoce a cada uno de sus ovejas. Eso es bien importante y yo quiero que pongan mucha atención aquí. El buen pastor conoce a cada uno de sus ovejas. Mira lo que dice el verso 13 y el 14, dice: el pastor llama a cada oveja por su nombre y las ovejas reconocen su voz. Y así como mi Padre, dice, me conoce a mí, yo conozco a mi Padre. Y así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¡Wow! El Señor dice eso. Yo conozco a mis ovejas personalmente, ¿sí? Los pastores tienen que conocer a sus ovejas. ¿Usted conoce a su pastor? ¿El pastor lo conoce a usted? ¿Sabe que hay muchas iglesias donde el pastor nunca conoce a todos los de la congregación? Incluso he oído de iglesias que muchos hermanos hacen una cita para hablar con el pastor y el pastor les contesta hasta 2 o 3 meses, les da la cita. ¿Por qué? Porque tienen mucha congregación y no saben organizar. Ahora, no estoy en contra de las megas iglesias. Hay megas iglesias que tienen buena estructura, que tienen pastores que pueden pastorear las iglesias. Y eso es bien importante. Pero hay quienes que no, que hacen una cita para 2 o 3 meses, pero si tienen privilegio logran ver al pastor. Si no, no. Pero el Señor dice que el buen pastor tiene esa conexión con las ovejas y las ovejas con él. Dice que el pastor llama a cada oveja por su nombre. Eso quiere decir que la conoce bien. Y yo te quiero decir una cosa ahora: Jesús te conoce bien. Él, como el buen pastor, Él te conoce bien. Tal vez yo no te conozco bien así íntimamente, pero el Señor te conoce. Él te conoce bien. Él conoce tu situación. ¿Por qué? Porque Él es el mejor pastor por excelencia. Y dice que las ovejas reconocen su voz. Y ahora vuelvo otra vez a la imagen del redil. Dice que el pastor va y llama a las ovejas. Y es bien interesante. Estaba estudiando los pastores de las ovejas. Y usted puede ir y llamar a las ovejas y hacerle señas. Y las ovejas no le van a poner atención a usted. Pero si llega el pastor sin que lo vea, solo con oír la voz, el pastor le llama y todas las ovejas vienen. Porque conocen la voz del pastor. Entonces, ¿por qué? Porque el pastor tiene esa relación con las ovejas, tiene esa comunicación con las ovejas. También dice: así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre, y así también yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. ¿Usted conoce a su pastor?
La semana pasada el pastor decía y digo esto porque mucha gente tiene como al pastor como hasta allá arriba o al padre como hasta allá arriba y dice, no, él es esto y el otro. Y sí, con esto no quiero decir que usted no tiene que darle respeto al pastor, no tiene que darle respeto a los ministros del Señor, sí tiene que darle su honra que él merece, pero él no es uno que está por allá a las alturas, no, usted puede tener toda la confianza con el pastor. Y el pastor Fred nos enseñaba la semana pasada de que nosotros somos igual que ustedes servidores. La diferencia es que nosotros nos hemos dedicado nuestra vida a servirle al Señor a través de ustedes. Pero nosotros no somos una cosa extravagante, somos algo fuera de lo normal, sobrenatural. No, usted puede venir y acercarse con nosotros, platicar. Pastor, lo quiero conocer más. Pastor, que me gustaría tener más comunicación con usted. Usted lo puede hacer y es bueno que lo haga. Yo le digo que usted tiene que conocer a su pastor. Invítelo a comer. Tal vez no a un restaurante fino, aunque sea McDonald's. Diga, pastor, quiero conocerlo a usted. Es bien importante que usted lo conozca, ¿sí? O diga, pastor, cuando tiene tiempo, platiquemos. Porque cuando usted conoce al pastor, el pastor lo conoce a usted también. También, el buen pastor busca el bienestar de las ovejas y no el suyo. El buen pastor, el que es pastor de verdad, el que no está por un salario, el que no está por una paga, el que no está por una posición, sino por una función, él busca el bienestar de las ovejas, y no el suyo. Él primero pone a las ovejas y después se pone él. Mire lo que dice el verso del 3 al 4. Dice, las saca del redil y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas. Eso es bien interesante. Dice que él va al redil donde las tiene guardadas en la mañana. Los pastores guardan las ovejas en un lugar seguro que se llama como redil. Las guarda ahí. Al otro día él va en la mañana porque las va a llevar a pastorear. Va y la llama y espera, Jesús dice aquí, y espera que todas salgan, llama a todas por su nombre y espera que todas salgan. Cuando ya han salido todas, dice él, camina delante de ellas. Esto es bien interesante. Un pastor se pone enfrente de su congregación, un pastor pelea por sus ovejas, un pastor va adelante, no dice, vayan ustedes, hagan ustedes, o hagan esto, o hagan el otro, no, el pastor dice, hagámoslo, él se pone primero. Ese es un buen pastor, no solo cuenta, no sabe cuántas son sus ovejas, no solo sabe cuántas tiene, no solo las conoce por su nombre, sino que él va adelante por ella. Y cuando usted tiene esa comunicación con el pastor, cuando usted tiene relación bien personal con el pastor va a ir a defenderle a usted. Conozco un pastor de que cuando los miembros de la congregación tienen corte, él va a la corte. Y me contaba esta vez el pastor de que una vez llegó y el juez le preguntó, ¿y él quién es? ¿O por qué él entró? Y dice, no, él es mi pastor. Y viene el juez y le dice, lo felicito, congratulations, ¿sí? Eso demuestra que es un buen pastor porque usted viene a la corte con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene esa comunicación. Su pastor se preocupa por usted. Entonces, cuando usted tiene esa buena relación con su pastor, el pastor se tiene que preocupar por usted, el pastor tiene que ir a verlo al hospital, el pastor tiene que ir a visitarlo cuando usted está enfermo. Cuando usted tiene que ir a la corte, el pastor se puede ir a ver con usted, puede ir a auxiliarlo delante del juez. ¿Por qué? Porque él va delante de usted, él pelea por usted, él le defiende a usted. Si ve que a usted le está pasando algo, si están haciendo injusticia, el pastor va a defenderlo. ¿Por qué? Porque tiene esa comunicación, la conoce. Dice, yo conozco a esta persona, yo conozco que no es así lo que están diciendo, la conozco bien. Y va a defender, va a meter las manos al fuego por esto. ¿Por qué? Porque la conoce bien. ¿Sí? Entonces es bien importante que usted tenga esa comunicación con el pastor. Porque el pastor no busca lo suyo, sino que busca el bien de las ovejas. También da su vida por las ovejas y se preocupa por ellas. El pastor se preocupa por las ovejas. Nos preocupamos por usted, que ustedes estén bien. Ve el verso 11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Un buen pastor tiene que dar su vida por las ovejas. Tal vez no la va a dar literalmente, pero se va a preocupar por usted. Usted está sufriendo, yo voy a sufrir con usted. Murió un familiar, yo voy a estar con usted. Pasó esto, yo voy a estar con usted. Se preocupa, hermano, en que le puedo ayudar. Tal vez no tenga financieramente para ayudarlo y si tengo le ayudo. Pero si no, voy a estar con usted. Ya vimos
las cualidades o lo que es un pastor que está ahí nada más por posición y no por función, el que es un ladrón o salteador, como dice el Evangelio, y ya vimos también a un buen pastor. Ahora veamos lo que nos corresponde o lo que les corresponde a ustedes como ovejas. Primero, entonces, la oveja, vean lo que dice del versículo del 4 al 5, dice: y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz, en cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él porque desconocen su voz. ¿Sí? Las ovejas tienen que conocer al pastor, tienen que conocer quién está ahí predicando, quién es el encargado de usted, a dónde usted está congregando, pero para eso tienen que conocerlo bien a él. Entonces, lo primero que aprendemos aquí, lo que tiene que hacer usted como oveja, y yo también, porque yo soy oveja del Señor, aunque estoy haciendo la función pastoral, yo soy oveja del Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como oveja? Primero, tengo que conocer a mi pastor, tengo que conocerlo. Yo tengo que conocer a mi pastor. ¿Quién está predicando? ¿Quién es el que me está enseñando? ¿Quién es el que está orando por mí? Usted tiene que conocerlo, como le decía hace un momento. Conózcalo, tómese la libertad de decirle: pastor, venga, lo invito aunque sea al McDonald's, ¿sí? Bueno, si puede a otro lugar, pues está bien. Pero o no hay necesidad, venga, pastor, diga: lo quiero conocer, pastor, ore por mí, ¿sí? Conózcalo, usted tenga toda esa confianza. Para eso está el pastor, para servirles, para cuidarlas, para darles lo que necesitan, todo lo que el pastor esté para hacerlo. Entonces, lo primero, usted tiene que conocer a su pastor, ¿sí? Él dice que las ovejas reconocen su voz. Y me llama la atención otra vuelta y muestro la escena otra vez, porque cuando el pastor llega el otro día a sacar a las ovejas para llevarlas a pastorear, él las llama y las ovejas reconocen su voz. Ellos saben quiénes son. Me llama la atención a mí de que aunque hay muchísimas personas en el mundo y hay muchas voces, no todos tenemos la misma voz. No todos. Incluso en la televisión hay programas donde hay competiciones y están buscando quién tiene la voz de esto. Y hay programas donde hay imitaciones. Y aunque tienen la voz muy parecida y tratan la manera de que se parezca a tal cantante o a este cantante, no tienen la misma voz. Entonces, y el Señor dice: las ovejas reconocen la voz del pastor. O entonces ustedes tienen que reconocer a su pastor, tienen que conocerlo al pastor. Entonces, les pongo de trabajo: conozcan al pastor, no le tengan miedo. El pastor no está ahí para tratarlas mal a ustedes, el buen pastor está ahí para cuidarlas a ustedes. Entonces, ténganle esa confianza. Número 2, que podemos aprender: tienes que seguir la visión y el consejo del pastor, ¿sí? Cuando tú conoces quién es tu pastor y cuando él te conoce a ti, cuando tienes esa relación con tu pastor, tú puedes seguir la visión del pastor. Cuando el pastor dice: hermanos, vamos a hacer un evento social, hermanos, vamos a hacer esto. Cuando el Señor da una visión a la iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Tú le vas a obedecer. ¿Por qué? Porque lo conoces. Pero si no lo conoces, ¿cómo le vas a obedecer? ¿Cómo vas a seguir la visión del pastor? Por eso es importante que tú lo conozcas, ¿sí? Cuando tú también conoces al pastor, tú lo vas a defender. ¿Sabía que mucha gente abusa de los pastores? ¿Sabía que mucha gente trata mal a los pastores? Y los demás no hacen nada porque no lo conocen. Pero cuando tú te conoces al pastor, tú defiendes al pastor y dices: no, el pastor no es así, defiendes a mi pastor, no, de mi pastor no vas a hablar mal, ¿sí? De mi pastor no vas a decir esto, ¿por qué? Porque yo lo conozco. Pero si tú no lo conoces, ¿cómo le vas a defender? ¿Sí? También las ovejas tienen que preocuparte por el pastor. Si ve que el pastor está enfermo, va a visitarlo: pastor, yo estoy orando por usted también. No solo el pastor va a cuidarlos a ustedes también pueden decir: pastor, estoy orando por usted, pastor, está bien. El pastor también se enferma, el pastor también pasa dificultades, el pastor también a veces tiene problemas. Entonces también la oveja tiene que también cuidar por su pastor y portarse bien sobre todo, ¿sí? Entonces, tiene que seguir la visión del pastor. También, ¿qué aprendemos de aquí? Las ovejas huyen de los charlatanes y los ladrones. No se dejan engañar, ¿sí? El verso dice: y conocen la voz. En cambio, a un desconocido no le siguen, sino que huyen de él porque desconocen su voz, ¿sí? Usted como oveja, usted tiene que conocer la voz de su pastor, ¿sí? Tiene que conocer la voz de los demás también que predican en la televisión o en la radio, donde sea, y tiene que ver, ¿sí? No se deje engañar de cualquier charlatán, como le dije al principio, que predique la palabra del Señor, ¿sí?
No importa que no sea carismático, mucha gente, oh, es que él predica bonito, o lo motiva a uno y todo eso, y no, él entretiene a la gente. ¿De qué te sirve que te estén entreteniendo si no te están dando palabra del Señor? Si no te están dando el consejo del Señor. ¿Sí? Es mejor tal vez que no sea tan carismático, pero que te enseñe la palabra del Señor, que te enseñe la verdad del Señor. Entonces, como oveja, no te dejes engañar, reconoce cuál es la verdad del Señor, reconoce el evangelio del Señor. ¿Sí? Entonces, huye. Si ves que alguien, si tú estás en una congregación y ves que el pastor lo único que hace es aprovecharte de ti, si lo único que hace es sacarte y sacarte y sacarte y nunca te bendice y nunca hace nada por ti, no es un buen pastor. Tal vez es un pastor asalariado, o tal vez está ahí nada más por posición, pero no por función. Entonces tú huya de ahí y busca un pastor que te predique el evangelio de verdad, que te predique la palabra del Señor de verdad. También también el otro elemento que estaba ahí es la puerta, o que es la salvación. Jesús es la puerta. Entonces vemos que hay un ladrón o un salteador, están las ovejas y está el buen pastor. Pero también hay una puerta donde las ovejas entran al redil. Las ovejas entran al redil donde se van a guardar, donde van a posar la noche, al otro día salen otra vez. Entonces, ¿quién es esa puerta? En versos 7 y 9 Jesús dice: yo soy la puerta por donde pasan las ovejas, y todos los que vinieron a mí antes de mí, fueron unos ladrones y unos bandidos. Yo soy la puerta, dice Jesús, el que por mí entre se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. Eso dice Jesús. Jesús como el buen pastor, como el pastor por excelencia, Él dice: el que viene a mí, el que quiere ser salvo, tiene que entrar por mí. ¿Sí? Tiene que entrar por el evangelio del Señor. Y Él da la comparación: yo soy la puerta del redil, que en la mañana salen y van a pastorear y de ahí tienen que regresar. Entonces Jesús: yo soy la puerta, pero ustedes entran aquí y van a reposar aquí. Si van a pasar la noche, van a pasar, ¿por qué? Porque yo soy la puerta, yo les voy a cuidar, dice el Señor. Y dice: será como una oveja que entra a pasar la noche y sale al otro día, y sale y encuentra pastos. Te digo una cosa, Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor, y Él lo demostró muriendo por nosotros. Primero dice el verso 9 y 11, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrase se salvará. Entonces Jesús, como el buen pastor, Él murió por nosotros, Él murió por mí, Él murió por cada uno. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor y dio su vida por nosotros. Él dio su vida por ti, Él dio su vida por mí. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Sí, entonces el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor se va a esforzar por las ovejas. Hermano, que le falta, hermano, sabe que no tengo para ayudarle financieramente, pero voy a orar por usted, estoy orando por usted, y lo hace de veras. Ese es un buen pastor. ¿Sí? El que se esfuerza, el que da su vida por las ovejas, el que se sacrifica por ustedes. Ese es el buen pastor. También el verso 10 y 11 vemos que en Jesús podemos encontrar reposo. En Jesús podemos encontrar reposo para nuestra alma. El verso 10 y 11 dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Primero el versículo dice: el ladrón solo viene para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces las ovejas serán como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El Señor, nosotros podemos encontrar reposo para nuestra alma. Ahora, volviendo otra vez al cuadro de un rebaño y un pastor, vemos que el pastor las va a sacar y las va a llevar a pastorear. Dice que Él las llega a guardar en la noche, al otro día viene temprano y las llama todas por su nombre, abre la puerta y sale y las lleva a pastorear. Ahora, en la vida no todo va a ser invierno. Vamos a pasar verano, y tal vez ahorita nosotros estamos pasando verano, y de seguro que sí, estamos pasando verano, donde el pastor va a venir y va a llevarnos. Tal vez no hay mucho llano para comer, no hay mucho pasto, pero el pastor nos va a llevar a buscar a que sea un poquito por allá, y vamos a tener de a poquito aunque sea. Tal vez este verano no va a haber comida para engordar, pero vamos a tener para pasar, y eso es un buen pastor. Entonces Jesús dice: tal vez no vamos a tener ahora mucho, pero vamos a ir a buscar un poquito. ¿Sí?
para sobrevivir. Y nosotros estamos en verano, ahorita no tenemos en abundancia, pero en el Señor podemos confiar. Señor, tú vas a proveer, lo poquito tú vas a proveer. Tal vez no voy a tener en abundancia, tal vez no voy a tener un Mercedes como mi vecino, o un BMW como mi vecino, pero no importa. Lo importante es que el Señor va a proveer lo poquito. Y te digo una cosa, muchos estamos pasando dificultad, muchos no tenemos para nuestra renta, muchos no tenemos mucha comida, pero con lo poquito vamos a salir adelante, va a llegar el invierno otra vez, porque estamos en la mano del Señor. Y como digo, si no llegara, estamos en la mano del Señor, estamos en sus manos. Y cuando nosotros estamos en el Señor, vamos a tener descanso para nuestra alma, vamos a tener descanso para nuestra alma. Y déjenme terminar con este versículo, en el Evangelio de Mateo capítulo 11, el verso 28 al 30 dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallará descanso para vuestras almas. Hermano y hermana, ¿estás afligida? Confía en el Señor. Deposita tu confianza en el Señor y el Señor, yo confío en ti. Señor, permíteme descansar. Tengo muchos problemas, tengo muchas dificultades, tengo esto y esto, pero hoy, esta noche, voy a descansar en ti. Voy a entrar a tu redil, Señor. Voy a entrar a tu redil y voy a descansar, porque en ti voy a estar seguro. No voy a tener mucho, pero tú vas a estar conmigo. Y eso es lo más importante, porque el Señor es el buen pastor. Y el Señor me va a llevar, aunque sea, tal vez no voy a ir a grandes pastos, pero voy a conseguir un poquito y la voy a ir pasando, porque el Señor está conmigo. Él es mi buen pastor y Él me va a sacar adelante. Él me va a cuidar del lobo, Él me va a cuidar del león cuando venga a atacarme. Entonces yo puedo confiar en el Señor. Hermano, te invito a que confíes en el Señor, a que pongas tu esperanza en el Señor. Aún en la dificultad, confía en el Señor. Señor, tú eres nuestro buen pastor. Confiamos en ti, Señor. Y yo quiero animarte ahora y motivarte a que confíes en el Señor. De alguna u otra manera estamos en la mano del Señor. Cierra tus ojos ahí conmigo y oremos. Querido Padre, querido Jesús, tú eres el buen pastor. Permítenos confiar en ti, Señor, que tú tienes el cuidado de nosotros. Señor, nosotros somos tus ovejas. Nosotros, Señor, somos tu redil, somos tu iglesia, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Te pedimos que proveas, Señor, tal vez no lo suficiente, pero lo necesario. Ayuda, Señor, a cada hermano. Dale paz, Señor, que tu paz sobreabunde en cada uno, que tu paz esté aún en medio de las dificultades, que tu paz por medio de tu Espíritu Santo esté con cada uno, mis hermanos, Señor. Hermano, que el Señor te bendiga y recibe la paz de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.